Oh, no le puse, yo creo. No creo. No sé qué no le puse. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite seguir adelante, que seguimos tomadas de su mano por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Llevando una palabra de salvación. Dios la bendiga, hermana Juanita, ¿cómo ha estado? Espero que siga adelante en el nombre de Cristo Jesús, que todas juntas sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe, que sigamos arrebatando las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y revelando los diseños que Dios tiene, ¿verdad? Para nuestras vidas y para esta tierra, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pues te decía que damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, ha sido más que bueno, ¿verdad? Nos ha sostenido a través de todo este tiempo. Su mano, como dice su palabra, no se ha cortado. Su oído no se ha agravado, no se ha tapado. Él continúa escuchando el clamor, las oraciones de su pueblo. Él se continúa deleitando en las oraciones de sus hijos, de sus santos, ¿verdad? Como dice su palabra, de aquellos que hemos sido justificados a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y creo firmemente que Dios está por hacer cosas grandes y maravillosas a través de su pueblo, a través de aquel que se atreve a creer, de aquel que persiste, de aquel que continúa, de aquel que sigue adelante, de aquel que busca la palabra de Dios para que lo ministre, que busca la palabra de Dios para que lo aconseje, para que sea su guía, ¿verdad? Porque qué mejor consejo, ¿verdad? Yo cuando a veces voy a empezar a predicar, le digo, bueno, vamos a traer el consejo de la palabra, porque es un consejo que Dios está dando a nuestra vida y nosotros determinamos, ¿verdad? Si nosotros recibimos ese consejo, si nosotros tomamos ese consejo y lo ponemos en práctica al final, ¿verdad? Porque somos nosotros los que decidimos en el nombre de Jesús. Mira, Dios bendiga la vida de Ana. Ana, Dios te bendiga, no te conozco, pero sé que Dios va a hacer cosas grandes si tú persistes a través de la fe. Marilú es oveja. La verdad que me gozo de ver lo que Dios está haciendo en las ovejas de la iglesia y en la vida de todos nosotros, ¿verdad? A Claudia, a la hermana Juanita, a Isela, pues espero que sigan adelante. Mira, yo me gozo cuando vemos casi siempre, la mayoría son mujeres las que se conectan o las que están, ¿verdad? En la iglesia, es la mayoría de las mujeres. Creo que no nos debe de sorprender porque cuando Jesús, ¿verdad? Dio su palabra que Él iba a resucitar, las únicas que permanecieron en el sepulcro afuera esperando el cumplimiento de esa palabra fueron las mujeres. Siempre han dicho que somos bien tercas. Bueno, pues gloria a Dios, porque ahí permanecieron las mujeres tercas a ver la palabra cumplida, a ver lo que Dios había establecido, ¿verdad? Entonces digo, hay muchas mujeres y digo, bueno, no me sorprende porque la Biblia, ¿verdad? Habla, creemos, respetamos, honramos a nuestros esposos, ¿verdad? Los hombres sabemos lo que Dios ha establecido a través de su palabra, pero sabemos que somos algo especial para Dios. La mujer es algo especial para Dios. Mira, la hermana Maribel, Dios la bendiga. Hermana, ¿usted de dónde es? Se me olvidó, pero sé que es de otra parte. ¿De dónde nos está viendo, verdad? Damos gracias a Dios. Ella siempre está mandándome palabra, mandándome gloria a Dios. Dios bendiga la, ¿verdad? Yo bendigo la vida de todas ustedes que siguen adelante, que seguimos, ¿verdad? Juntamente agarradas de la mano de Dios para seguir adelante en el cumplimiento de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Y te digo, es tiempo de continuar adelante, es tiempo de agarrarnos de la fe, es tiempo de agarrar el escudo de la fe. El escudo de la fe es una parte muy importante de Colombia. Oh, gloria a Dios. Mire, yo siempre le he pedido al Eterno que me conceda ir a Colombia o Bogotá, Colombia, a conocer una iglesia de los pastores Rodríguez. Me gusta mucho cómo Dios usa a este hombre, a este ministro. Y le digo, Señor, cuando tú me des mi residencia permanente, yo voy a viajar a Colombia y tú me suplas los medios. Yo voy a viajar a Colombia a visitar, ¿verdad? Esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Se escucha bien loco, pero yo así soy de esas personas que tienen fe y que le pido al Señor y le pido a mi Padre, ¿verdad? Todos vamos delante de un Padre a pedirle confiadamente. Yo también le digo, me gustaría tener esa, ¿verdad?, oportunidad de viajar, no solamente llevando la palabra del Evangelio, sino también conocer
a estos siervos que Dios usa tremendamente, que Dios los, imagínense si Dios los usa, ¿verdad? Para ministrar a través del internet y todo esto. Entonces yo quisiera ir a Arkansas, yo quisiera ir a República Dominicana, yo quisiera ir a todas esas partes. Amén. Yo sé que ya viene mi residencia en el nombre de Cristo Jesús, ya próximamente me la están aprobando. Y dijo el Eterno, ahora sí, Amabel. Hace poco, ya me dio la oportunidad, la iglesia se ríe porque me dio la oportunidad de predicar a varias naciones, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad, hermana Juanita? Nos dio la oportunidad de estar ahí compartiendo. Y ahora, ¿verdad? Le pido al Señor que me conceda ir a conocer, ¿verdad? A esas personas que Dios ha usado tremendamente, personas que ni me conocen, que ni nada que ver, pero Dios los usa tremendamente, ¿verdad? Entonces uno de los anhelos y los deseos de las peticiones de mi corazón, pues digo, Colombia, wow, pues gloria a Dios, ir un día a Colombia y llevar la palabra, ya me emocioné, llevar la palabra y también conocer, ¿verdad? Ser parte de los planes y de los propósitos de Dios. Y te decía ahorita que es bien importante que sigamos adelante a través de la fe, del escudo de la fe, una parte de la armadura. Toda la armadura es importante, por algo Dios la estableció y puso cada parte de ella, ¿verdad? Y una de ellas es el escudo de la fe. Dice la palabra que el escudo, yo ya fui a Huella. ¡Oh, gloria a Dios! Pues yo también ya pronto voy, ¿verdad? Estamos esperando que se presente la corte. Ya estoy esperando todo eso, hermana, también. Dios ha sido bueno y cuando Dios te va a establecer en una parte, Él lo establece y a Dios, ¿quién le estorba? Nadie le puede estorbar, ¿verdad? Entonces, Dios ha agilizado todo eso y pronto, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Me gozo de verdad, hermana, que mire, usted ya va en eso. Yo también ahí voy, ¿verdad? En eso, en el nombre de Cristo Jesús, ya próximamente, ¿verdad? Y dice, aquí a la orden en nuestro país, pues espero un día me inviten, porque no creo, yo estoy en contra de esos que se invitan solos, ¿verdad? Por eso yo no me invito sola. Que un día Dios abra puerta, abra la oportunidad y que Dios se glorifique tremendamente si es su voluntad llevarnos. Que todo sea bajo la voluntad de Dios, porque no nos mandamos solos. Dios es el que establece su reino, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, pues mire qué bueno. Así es, y va a ver que toda la gracia y todo el favor de Dios sigue con usted, hermana Juanita, y pronto le van a hacer así, aprobada la residencia, órale, vámonos. Y a seguirle en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. De ahí yo voy atrasito, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces les digo, a través del escudo de la fe, que dice que podremos apagar todos los dardos de fuego que lanza el maligno, ¿verdad? A nuestras vidas, porque nosotros estamos peleando a través de la fe. No hay otro recurso, ¿verdad? A veces Dios nos mete por pruebas donde nosotros creemos que nuestro recurso más importante es el dinero, y Dios nos mete por una prueba donde vemos que no es el dinero precisamente lo más importante. O nosotros pensamos, oh, pues las relaciones que tengamos con los seres humanos, con las personas, y Dios nos mete en un proceso donde dice, no es por eso. Y luego la ciencia, y Dios va derribando todo eso donde nosotros hemos puesto nuestra confianza, de tal manera que nosotros veamos y reconozcamos que de Dios es el poder como le establece su palabra, y que de Él son todos los recursos que Él ha establecido para glorificarse, ¿verdad? Y para honrar su nombre. Entonces vamos caminando a través de la fe, creyendo en la palabra que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, en todas esas promesas, ¿verdad?, que Dios ha establecido sobre nosotros, que nos ha dado por herencia. Pero a la vez el adversario del cual vamos a hablar empieza a lanzar dardos de fuego, ¿verdad?, en contra de nosotros para contrarrestar y para apagar esa fe, porque Él sabe lo que la fe hace posible. Entonces lo único que Él busca atacar es tu fe. Lo único que Él quiere hacer es moverte de la palabra de la cual tú has creído, soltar la palabra en la cual tú te has sostenido, tú has agarrado, porque Él sabe que si tú te mantienes firme, que si tú te sostienes firme a través de la fe en Jesús, a través de la fe en su palabra, se va a llegar el tiempo. Dice una palabra poderosa como toda la escrita. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos a través de Dios, a través del Espíritu Santo, creyendo firmemente que como está escrito, creyendo lo recibiréis.
¿verdad? Entonces dices, yo me someto a Dios y yo creo que lo voy a recibir, y tú te mantienes firme luchando, esperando, confiando, ¿verdad? Que viene un dardo, lo esquivas, que viene otro y lo desechas, y tú te estás sometiendo a Dios en su palabra, en su voluntad. Él sabe, estás resistiendo esos ataques del adversario. Entonces Él sabe que el tiempo estipulado por Dios, por la gracia y misericordia de Dios, se va a cumplir, se ha cumplido ya, y dice, tiene que huir, o sea, Él se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Yo te estoy hablando con algo que Dios ha establecido a través de la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Resistirle a través de ese escudo de la fe. Por eso te digo, es bien importante que nosotros sigamos día con día creciendo a través de la fe, y la fe se establece y viene por el oír la palabra de Dios. Por eso te digo, más que ver una temporada de Netflix, aviéntate las predicaciones. Más que ver un capítulo de una novela, aviéntate una predicación. Más que leer esto, TV y novelas y todas esas cosas, los horóscopos que no traen nada bueno, métete a leer un capítulo de la Biblia, métete a leer un versículo de la Biblia que va a hacer que tu fe se fortalezca, que tu fe vaya en aumento y que tú sigas adelante en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú piensas que no está pasando nada, pero al contrario, estás contrarrestando el ataque que viene en contra de ti para hacerte retroceder, ¿verdad? Porque dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, ya se estableció una sentencia en contra del adversario. Fíjate muy bien, ahí la palabra dice que Jehová le dijo a la serpiente, no me dijo a mí, le dijo a la serpiente, tú la puedes herir en el calcañar, que es en el huesito de atrás. Y proféticamente está diciéndole el Eterno, ¿verdad? Representado en nuestro idioma. Pastora, ¿qué representa la herida en el calcañar? El Eterno le está diciendo a la serpiente, lo único que tú puedes hacer es estorbarle en su caminar, porque de que viene y estorba, sí viene y estorba. De que viene a poner obstáculos, sí viene a poner obstáculos. De que dice su palabra, de todos ellos nos librará Jehová, de todos ellos nos va a librar Jehová. Pero el Eterno ya le dijo a la serpiente, le dijo, tú la vas a herir en el calcañar. Tú lo que puedes es estorbarle en su caminar. Pero ella, o sea, la mujer, estableció el poder sobre mí a través de su nombre, a través de su escritura, a través de la sangre preciosa del Cordero. Le dijo, ella te herirá en la cabeza. ¿Qué representa esto? Ella te va a quitar toda autoridad y todo dominio que nosotros le entregamos cuando nosotros lamentablemente desobedecemos, como lo hizo Adán. Adán entregó cuando desobedeció. Por eso es que Jesús viene y restaura. Entonces, a veces nosotros, sin darnos cuenta, entregamos cierta autoridad, ¿verdad? Pero cuando el Eterno nos levanta por su Santo Espíritu, por su gracia y por su misericordia, establece esta sentencia y le dice, le vas, vuelvo y te repito, a estorbar en su caminar, pero ella te va a herir en la cabeza. O sea que ella te va a quitar toda autoridad, ¿verdad? Y dice, y tendrás pleito y tendrás enemistad entre ella y su descendencia, o sea, entre mi descendencia. O sea que mi descendencia, que es bendición de Jehová, va a seguir, ¿verdad? Estableciendo el reino de Dios en esta tierra. A mí me complace y me goza bastante una palabra que el Eterno le dice a Abraham. Y yo creo que Abraham lleva el título de amigo de Dios. Y yo creo que todos queremos ser amigos de Dios, ¿verdad que sí? Pero algo que me llena de gozo cuando el Eterno habla y da testimonio de Abraham y dice, yo estoy seguro, yo sé, y el Eterno, el que todo lo ve, el que sabe toda la eternidad, o sea, si lo dice, es porque iba a pasar y porque él ya lo estaba viendo más adelante. Entonces el Eterno dice de Abraham, yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos, a su hijo, a nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Le va a enseñar a su descendencia a amarme. Le va a enseñar a su descendencia mi palabra. Le va a enseñar a su descendencia mis mandamientos, a andar en mis estatutos. Imagínate que Dios dé ese testimonio y diga a Mabeli, Maribel, Beatriz, yo sé que ella le va a enseñar a sus hijos a amarme, a buscarme, a orar, ¿verdad? Todos queremos eso, qué bonito es que Dios se exprese de nosotros de esa manera como lo hizo por medio de Abraham. Entonces la serpiente, el adversario, sabe
que tú le vas a dar en la cabeza y le vas a quitar toda autoridad. Pero, iglesia, te tienes que despertar. Por eso Él te quiere tener dormida. Por eso Él te quiere tener atontada, discúlpame la palabra. Por eso Él te quiere tener anestesiada. Por eso Él te quiere tener sin visión, que tú no veas más allá del problema. Porque el día que tú despiertes, que tomes tus armas espirituales, que te revistas del Espíritu Santo, de la armadura de Cristo y del poder de Dios, con un corazón rendido al Señor, sabe que tú le vas a ir a dar con todo. Sabe que tú le vas a ir a dar en la cabeza. Sabe que le vas a quitar el dominio, sabe que le vas a quitar la autoridad, sabe que le vas a quitar las bendiciones que quizá Él pudo robar en tu vida, sabe que vas a ir a establecer las palabras y las bendiciones que Dios tiene. Él está preparado para eso. Pero no crees que Él está así como, a ver a qué horas lo hace. No, Él está trabajando a través de sus emisarios para mantenerte atontada, para mantenerte dormida, para mantenerte sin entendimiento, para que tú no sepas el poder que Dios estableció a través de su palabra y la cual vive dentro de ti y sale a través de ti. Él está así, por eso dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando tú vas a través de las enseñanzas de Dios, aprendiendo, enseñándote a usar esas armas, enseñándote a usar el poder que hay a través de la cruz del Calvario, que hay a través de Jesús, que hay a través de su sangre preciosa, y empiezas a deshacerle. Dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas. Entonces nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús vive en nosotros, por nosotros. Entonces la palabra establece que el Hijo de Dios, yo, coheredero del reino, ¿verdad? Aparecí para deshacerle las obras a las tinieblas. Entonces tú te levantas y le empiezas a deshacer los planes que Él tiene en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu descendencia, en contra de tus finanzas, porque Dios lo hace. Te digo que para honra y gloria de Eterno nos ha tocado como el Eterno dice, levántate, y a través de una oración que tú puedes decir, hay una oración, sí, una oración llena de poder, una oración simple pero llena de poder por la palabra de Dios, direccionada por el Espíritu Santo, lanzada a lo certero, le deshacen los planes. Yo a la iglesia le he contado y el otro día transmití un video de cómo el Señor me ha levantado inclusive de madrugada y me dice, hey, levántate porque quieren venir a hacer esto. Y nos levantamos a interceder para honra y gloria del Eterno y a levantar vallado y a clamar la sangre del Cordero de Dios y a pedir ayuda a los más guerreros de oración. Señor, envía ángeles. Todo conforme a la palabra. Nosotros peleamos conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, claro que no va a querer que tú tengas el conocimiento y que tú sigas viviendo así como a expensas, a costillas de alguien y no te levantes a tomar la autoridad que ya se te fue dada en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué te he empezado a hablar de la fe? Porque mira, vamos a hablar de una parábola, de una enseñanza que me dice... Yo me gozo porque Dios ha ministrado tremendamente mi vida a través de esta enseñanza años para atrás y lo continúa haciendo hoy en día. De lo que la fe provoca, pero la fe determinante. Porque mira, si nosotros estudiamos la palabra y nosotros ponemos atención a la palabra y a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, nos damos cuenta que la fe que impresionaba a Jesús era la fe determinante. La fe que no se rendía, la fe que no se sentaba y que no se quedaba con un veredicto negativo, con un veredicto en contra. La fe, Dios te bendiga, Vero, la fe que arrebasaba el límite humano, la fe que arrebataba la ciencia, la fe que iba por encima de una doctrina, de una religión, de una enseñanza. Entonces, cuando yo estudiaba esto y el Señor me hablaba, yo decía, es cierto, porque todos los que en la Biblia recibieron un milagro, recibieron la sanidad, recibieron la multiplicación, vieron el poder de Dios obrar a través de ello, tuvieron esa fe determinante, como lo tuvo esta viuda que dice la palabra que iba y se presentaba delante de un juez injusto. Entonces, por eso te encasillaba por la fe, porque por medio de la fe lo vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús.
y por medio de la fe Dios ha establecido todo eso a través de nuestras vidas. Pero esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos esta fe determinante, la fe que tuvo la viuda, que dice la palabra, que oraba y oraba y oraba. Por eso dice la palabra que esta parábola nos enseña lo importante de orar sin desmayar. Entonces vamos a leer la escritura para seguir entendiendo y comprendiendo esta enseñanza y sobre todo la pongamos en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de Lucas capítulo 18 versículo 1. Vamos a empezar a leer todo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate, dice orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, era un hombre impío. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Fíjate, él reconociendo la condición de él. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto dijo. Fíjate, eso lo dijo un hombre impío. Y dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hacia una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor Jesús, porque eres fiel, porque como tu palabra lo establece, tú vas delante de nosotros como poderoso gigante peleando nuestro pleito, ¿verdad? Como dice tu palabra y la hemos leído, estableciendo tu justicia, tu dominio y tu palabra a través de la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu entendimiento continúe fluyendo a través de nuestra vida, tu sabiduría, que toda palabra, Señor, que salga de nuestra boca, salga explícita, todos la podamos comprender, todos la podamos digerir, todos la poner por obra, Señor. Aumente nuestra fe, abra nuestros ojos espirituales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y continuemos adelante, Padre, porque sabemos que eres un Dios fiel, que tu misericordia se renueva cada mañana y que tú nos das la oportunidad de ponernos en pie nuevamente y de seguir atestiguando de tu poder, de tu gloria y de las maravillas, Señor, que tú haces a través de la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que tú estás en control, Señor, y que tú estás obrando, Señor, en toda situación. Tú no permitirás, Señor, que el adversario continúe, Señor, poniendo oposición, sino que tú has establecido, Señor, tu dominio sobre él, Señor, y tu palabra, Señor, es la que prevalece, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjate muy bien, dice la palabra, nos da un ejemplo. La parábola es una manera sencilla de Dios hablarnos para que nosotros entendamos en el nombre de Cristo Jesús y la pongamos por obra, porque Él quiere que nosotros la entendamos para ¿qué? Para aplicarla. Entonces habla, fíjate, nos da dos ejemplos. Lo primero que nos da es el ejemplo de un hombre impío, que dice que él era un hombre que no temía a Dios, ni temía a hombre, ¿verdad? Y de una mujer viuda. Sabemos que la Biblia establece y que da encarecidamente a los siervos, a los ministros y a los hijos de Dios tener cuidado de la viuda. ¿Por qué? Porque es algo especial que Dios tiene con ellos, ¿verdad? Dice, siempre el Señor nos dice, y Pablo nos dice, no se olviden de la viuda y del huérfano. Dios lo establece bien claro.
¿verdad? Entonces aquí habla de esta persona, de la condición que esta persona tiene. Es una mujer viuda que aparentemente no tiene el sustento, no tiene quien la defienda, no tiene el hombre que vaya y dé la cara por ella, ¿verdad? Porque a veces nosotros, pues las mujeres sabemos, nosotros queremos, es que yo necesito que alguien en quien apoyarme, que alguien, ¿verdad? Que yo sepa que alguien está luchando a la par conmigo, ¿verdad? Y lamentablemente a veces no está, ¿verdad? Como esta persona. Pero esta persona, dice la palabra, que se apoyaba en Dios. Porque era una persona que persistía. Era una persona que no se rendía, sino que seguía luchando y que sobre todo seguía confiando. Porque cuando tú confías, estás estableciendo que tú sigues creyendo en Dios, que tú sigues estableciendo la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida, como esta mujer. Iba y le decía continuamente a este juez. Ella sabía la condición, ella sabía, ¿verdad?, que era un hombre que no temía a Dios, que era un hombre que no respetaba a hombre, pero aún así seguía. ¿Sabes por qué? Porque ella iba al lugar de oración, ella iba a orar a Dios y ella creía que, como dice su palabra, Dios tenía el poder de lo imposible hacer lo posible. Hay una palabra que dice, y yo creo firmemente que aunque la palabra no nos dice, ella se apoderó de esa palabra, ella conquistó a través de esa palabra, cuando dice la palabra que Él es Dios de toda carne, ¿verdad? Dice la palabra que Él es Dios de toda carne y que no hay nada imposible para Él. O sea, Dios dice, yo puedo usar toda carne. De Él es el poder y de Él es la gloria. Él puede usar toda carne en la tierra para establecer su palabra y para glorificarse en medio de nuestra adversidad. Entonces aquí lo vemos comprobado como este hombre, porque no era un hombre que respetara a Dios. Cuando tú vas con una persona que es creyente y que conoce la palabra de Dios, bueno, él dice, mira, sabes que yo creo la palabra de Dios, yo conozco a Dios, yo te voy a ayudar, así, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque quizás es un proceso más fácil, pero cuando son hombres que no creen en Dios, que no confían en Dios, que no conocen a Dios, son hombres que hasta muchas veces se prestan a ser usados por el adversario, ¿verdad? ¿Para qué? Para traer oposición a la vida del creyente. Pero eso no impidió que ella no creyera. Eso no impidió que ella no orara. Eso no hizo que ella se rindiera. Ella seguía orando y orando y orando, y aún así se presentaba delante de este hombre y presentaba su petición. Entonces vemos cómo de la nada, porque lo que Dios hace y lo que Dios establece así de repente sucede. Vemos cómo de la nada este hombre dijo, mira, ni temo a Dios, ni respeto a hombre, pero no vaya a ser que esta viuda, ¿verdad?, me ponga de malas, me enfade, como dice, ¿verdad?, me sea molesto, como dice aquí, me sea molesta, y le voy a hacer justicia. No, él no ve, y él quizá no reconoce porque él da otro argumento. Pero los que nosotros conocemos la palabra y decimos toda buena dádiva procede de Dios, nosotros sabemos que era la mano de Dios moviéndose a través de la carne, de la vida de este hombre, para establecer, ¿verdad?, la justicia de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le iba a hacer justicia a esta viuda. Dios no iba a permitir que el adversario se continuara enseñoreando sobre ella, ¿verdad? A veces pasan situaciones, mira, hay una palabra que cuando Dios me la ha dado a mi vida, yo digo, ok, Señor, solamente dame fuerzas para continuar adelante, que dice, humillaos delante de la presencia de Dios, que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Entonces a veces nosotros pero fíjate muy bien, ¿dónde nos humillamos? Delante de la presencia de Dios. Nos humillamos delante de Dios y a veces pasan todas esas cosas cuando se levanta una calumnia en contra nuestra, cuando se levanta, dice la palabra, bienaventurados cuando mintiendo por causa de mí, ¿verdad? Entonces a veces se levantan todas esas situaciones y uno dice, pero ¿por qué? En una ocasión yo recuerdo que llevé una situación tan tremenda que hablaban tantas cosas y yo sabía que era una vil mentira.
Y yo le digo, Señor, ¿por qué pasa eso? Y recuerdo que el Eterno me ministra y me dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y le digo, ok, Señor, solamente voy a su presencia, porque escuchar eso, no te voy a decir que no lastima. Uno dice, pero ¿por qué? Si esto, o a veces hasta las personas que nos conocen, dicen algo y tú dices, ¿por qué dice eso? Si ella me conoce, si ella sabe cómo soy, ¿a poco no pueden ver que es Dios a través de nuestra vida? No, el adversario ciega su entendimiento, ciega su visión, ¿verdad? Y nosotros pues yo me he tomado el consejo de Jesús que dice a través de su escritura, él nunca se detuvo. Recuerdo cuando yo estaba llevando una acusación muy fea de parte de los fariseos, ¿verdad? Que se levantaron en contra del llamado que Dios nos ha hecho, a mí y a mi esposo, y de lo que Dios estaba haciendo a través de nuestra vida, los fariseos luego. Y yo recuerdo que yo dije, yo les llamo los fariseos porque no creo que haya sido el Espíritu Santo a través de ellos, porque eran son gente que conocen la palabra, son gente que predican de Cristo, son gente que predican de la cruz, pero que cuando ven que Dios te saca de donde te sacó y te lleva a predicar su evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados, de salvación, se ponen a juzgar y dicen, verdaderamente viene de Dios, verdaderamente Dios es Dios en sus vidas y verdaderamente Dios los llamó y empiezan, ¿verdad? Por eso yo los llamo los fariseos. Empiezan ellos a cuestionarse esto. Y yo recuerdo que al principio yo le decía al Eterno, Padre, pero si se supone que son pastores y tienen la misma Biblia que yo y conocen al Espíritu Santo y saben que tú haces esto porque dice tu palabra que de lo vil de lo vil y lo menospreciado te sirves tú, que Dios hace y que tú tienes el poder para esto. Entonces, ¿por qué preguntan eso, verdad? Y yo andaba con esa condición y dije, yo no voy a pedirle consejo a nadie. Yo me voy a ir a las escrituras, como dice su palabra. Y me puse a estudiar la vida de Jesús para ver cómo él había enfrentado esas situaciones. Y el Espíritu Santo, ya que lo leí, estudié los evangelios, me dice, dime dónde Jesús se paró con los fariseos. Dónde Jesús se entretuvo con ellos para convencerlos de que él era hijo de Dios, de que él era el enviado por Dios, el enviado por mí. Y en ninguna parte Jesús se detuvo. Le dije, en ninguna parte, Señor. Dijo, entonces, ¿por qué te vas a detener? Tú continúa con lo que yo he establecido. Y ahí yo aprendí que tú no te debes de entretener con esa gente. ¿Por qué? Porque a Jesús lo respaldaba el poder del que lo había enviado. Y a nosotros nos respalda el poder del que nos envió. Entonces, tú no te paras a decirle, mira esto, lo otro, ¿verdad? No, es Dios el que da testimonio. Por eso te digo, a veces nos va a tocar, como dice su palabra, humillarnos delante de Dios y escuchar que dicen esto y escuchar que aquello y escuchar. Pero dice la palabra que Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Esta mujer, me imagino que iba, Moisés lo hizo. Mira, esta mujer iba y se presentaba delante del juez y el juez le decía, vete, no tengo tiempo. No dice la Biblia cuántas veces rechazó a la viuda. Y la palabra me enseña que Moisés iba y le decía a Faraón, mira, Dios dice esto continuamente. Y Faraón le decía, no. Me imagino que a veces Moisés salía y decía, pero es que ¿para qué me envías? Si mira esto, mira aquello. Aún así Moisés continuaba hasta que se llegó el tiempo que Faraón dijo, váyanse, como se llega el tiempo cuando dice ya, se llegó la hora, no te puedo retener. Se llega el tiempo cuando las tinieblas dicen no puedo retenerla y tiene que avanzar y nosotros seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Entonces a veces va a pasar esto, pero nosotros tenemos que persistir. Nosotros tenemos que tener esa fe determinante que se determina a ver el resultado, a esperar a ver a Dios obrar. Esta mujer no fue y se quedó a su casa. Esta mujer no se quedó con la sentencia. No dice la palabra
qué era lo que era, cuál era el yugo que había sobre ella. No dice la palabra si era una deuda, si era como que la otra viuda que le dice, mira, el acreedor vino, me quiere quitar mis hijos. No dice cuál era la condición de esta viuda, pero sí dice, hazme justicia de mi adversario. Ella estaba luchando en contra de algo, ella estaba teniendo posición de algo, ella estaba luchando con algo. Y ella se mantuvo creyendo. No me importa que sea un hombre impío, no me importa que no teme a Dios, no me importa, ¿verdad?, que no tenga respeto por hombre. Yo voy en lo secreto, yo voy en la oración y yo peleo, y yo pido el clamor, yo pido la gracia, yo pido la misericordia del Señor, que sea Él conmigo, y le pido a Dios, y Dios le respondió. Por eso, como yo te decía, Dios va como poderoso gigante. Ella estableció la palabra. Y de repente, en un mover de Dios, como sucede, dice la palabra que este hombre dijo, no, ya le voy a hacer justicia. Él no reconoce, nosotros sí reconocemos, es Dios, es Dios. Ahora dice, fíjate el hombre como era. Era un hombre malo, que no temía a Dios y no respetaba a hombre. Y dice el Señor, si él respondió así, otorgándole la petición a la viuda, dice, ¿qué no voy a hacer yo? ¿Y acaso Dios, por eso dice, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso yo me tardaré en responderles? Mira, aquí entra la enseñanza de que nosotros tenemos que saber qué tiempo estamos viviendo. Porque hay oraciones que tú vas a orar y vas a decirle continuamente, gracias Señor, gracias, gracias. Gracias, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo te invito a que tú ores y le digas, Padre, mira, yo necesito este milagro, yo necesito esta oportunidad, yo necesito, como lo decía la viuda, que tú me hagas justicia de mi adversario. Yo no sé cuál es tu petición, yo necesito que tú me hagas justicia, yo necesito que tú establezcas tu palabra en mi vida. Y como yo recibo esta palabra, en que tú me harás justicia, en que tú concederás mi petición, porque no estoy yendo delante del juez injusto, estoy yendo delante de ti, del Dios Todopoderoso, del Dios que tiene misericordia del que clama. Te doy las gracias porque sé que ya me has respondido. Y no sé cuánto tiempo vaya a tardar, porque en ocasiones Dios así nos deja pasar. Pero va a responder tu petición, porque tú no te has rendido. Tú estás clamando a un Dios vivo que te está escuchando continuamente. A veces nosotros decimos, en medio de nuestro dolor, y somos humanos, como siempre te lo digo, aquí el que me diga, yo le digo y le soy sincero, aquí el que me diga que no se llora es un mentiroso. Aquí el que me diga que no se sufre es un mentiroso. Pelear las batallas de fe implican mucho sacrificio, porque uno sigue adelante creyendo a pesar de que no ve nada, a pesar de que se levantan situaciones en contra, a pesar de que vienen esos dardos de fuego a decirte, tú no lo vas a lograr, tú no esto. Uno cae, se levanta y uno sigue adelante. Pero te aseguro que este Dios vivo al que tú clamas, escucha tu clamor y ve tus lágrimas. Y se mueve por misericordia. Se mueve por gracia. A Dios lo único que lo mueve es un corazón arrepentido que cree en Él. No hay otra iglesia. Hay gente que ha querido sobornar a Dios por dinero. Y Dios no necesita el dinero. Hay gente que ha querido sobornar a Dios con una condición. Y Dios no necesita eso. Dios derrama de sus bendiciones porque nos ama. Bueno, pero ¿qué pasa? Que he clamado, que he llorado, que he suplicado, que he sentido que me arrastro, que no puedo continuar, que no puedo seguir adelante. Pero no te has muerto. Continúas viva. Y mientras continúes viva hay la oportunidad de clamar
y de recibir el milagro en el nombre de Cristo Jesús. Pero a veces Dios, mira, porque esto va para un corazón. A veces Dios permite que pasen esos lapsos de tiempo porque Él está obrando en nuestro corazón. Porque es la manera que Dios tiene de derribar el orgullo en nuestra vida. Es la manera que Dios tiene de derribar la vanidad en nuestras vidas. Es la manera que Dios tiene de derribar el amor al dinero, la confianza en las finanzas, la confianza en los doctores. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Pero aquí entra que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Que a la hora que tú recibas el milagro, sepas y reconozcas que lo único que te lo dio a ti y lo único por lo que tú lo obtuviste fue por la mano de Dios, por el amor que Dios tiene a tu vida, por el amor que Dios tiene a tu familia, porque Dios te escuchó, porque Dios te sacó del pozo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y tú le das la honra y tú le das la gloria a Dios. Y a veces el proceso va a doler, sí va a doler. ¿Por qué? Porque mira, yo te voy a dar el ejemplo. Son paredes y son esas. Nosotros nos apoyamos en las finanzas, un decir. Y esa es una pared que hay que derribar. Entonces, para derribarla, claro que nos va a doler en el corazón. Claro que va a doler. Pero Dios dice, lo tengo que hacer. Porque para cuando salgas de tu condición, me des la honra y la gloria solamente a mí. Y tú digas, esto yo lo obtuve por Dios. Solamente porque el Espíritu Santo me ayudó. Solamente porque Dios estuvo conmigo. A veces pasamos procesos donde todos nos abandonan, donde todos nos dejan solos. Yo aprendí eso. Donde, mira, te voy a decir tal cual Dios me lo dijo. Donde todos te abandonan. Donde los que dijeron que iban a estar contigo son los primeros que salen corriendo. Y los que te ayudaron fueron los que tú nunca pensaste. ¿Por qué? Porque Dios te está revelando a tu vida y te está diciendo, es de mí que tú dependes. Soy yo el que va a establecer la manera y el modo de cómo arreglo y soluciono el problema o la situación. Y verdad que Dios nos enseña. Y nosotros ya no vemos a la gente como nuestro salvavidas, al dinero como nuestro salvavidas, como el plan B, el plan A, sino que vemos la mano de Dios y reconocemos. Es solamente por voluntad de Dios que yo sigo adelante. No hay otro. Mira, a veces Dios nos habla tan tremendo y nos va a bendecir y Él no tiene problema en bendecirnos siempre y cuando el corazón sea el correcto. A mí el Señor le doy la honra y gloria al Eterno, pero te voy a dar testimonio. A mí el Señor me ha bendecido tremendamente, gloria a su nombre. Pero antes de soltarme la bendición me dijo, lo que voy a poner en tu mano, Amabeli, sin importar a quién yo use y sin importar a quién yo envíe, te estoy dejando claro que esa bendición viene por mano mía, por mi voluntad. Y no le vas a dar la honra ni la gloria a otro, solamente a mí. Y yo le digo, ok, Señor, la bendición llega, sí, llega, gloria al Eterno. ¿Y quién me la envió? Mi Padre. Aquel que dijo, yo te mantendré, yo te sostendré, yo te sacaré adelante, yo cumpliré la palabra que establecí contigo. Aquel, como ahorita yo hablaba con mi esposo y yo le decía, mira, Dios me dijo esto y a mí Dios nunca me ha fallado. Así que espera ver su gloria y espera ver su mover en estos días. Y dice, ok, porque Dios nunca nos ha fallado. Pero Dios quiere llevarnos a ese punto donde nosotros reconozcamos, ay, es que no es sutanito es la carne que Dios usó para glorificarse a través de mi vida. El juez injusto, dijo la viuda, fue el hombre que Dios usó
para hacerme justicia. Pero mi justicia viene por mano de Dios. Y ahí te das cuenta cómo nuestro enfoque es otro y nuestro crecimiento es otro. Y tú dices, porque toda buena dádiva viene de Dios, porque todo viene de Dios. A veces Dios nos quiere llevar a ese conocimiento y ese crecimiento para que nosotros no le andemos dando la gloria a nadie en la iglesia y para no para no pisarte callos, porque Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie en la iglesia. Porque a veces a mí yo siempre doy este ejemplo y una vez más te lo voy a decir. Imagínate que tú ayudaste a una persona, que tú a ti te costó, hablando de una cantidad, a ti te costó la cantidad o el sacrificio o el esfuerzo, ¿verdad? Y luego a ti te costó. Y luego esa persona le anda dando las gracias a otro. Y tú dices, ¿por qué le da las gracias a otro? Si yo fui quien lo ayudó, si yo fui el que lo hizo, si yo fui el que hice que las cosas sucedieran y fueran posibles. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú vas y le cuelgas el milagro a otro santo. Porque el que tiene el poder y el que tiene el dominio es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, como su palabra lo establece. Para que tú vayas viendo a ver a quién le das la honra y la gloria a Dios. Tú dices, Señor, yo creo firmemente en que tú lo vas a hacer. Atrévete a tener este tipo de fe, que le dice, gracias Señor, porque yo ya estoy sana. Gracias Señor, porque yo ya recibí mi milagro. Gracias Señor, porque mi situación financiera se arregló. Te llegó un pago. Gracias Señor, porque ya supliste, ya la pagaste. Pero si va llegando el pago, Amabeli, pero yo creo que Dios ya lo pagó. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. Cuando Dios establezca su milagro en ti, cuando Dios te dé la oportunidad de conocer su poder, ¿a quién vas a honrar tú? ¿A quién le vas a dar la honra y la gloria? ¿A Dios? Espero en Dios, que sea Dios, para que tú veas continuamente el poder de Dios obrar a través de tu vida. Yo no te voy a decir, es que si no lo haces te vienen las plagas y que no, olvídate de eso. Solamente quiero que tu corazón y tu mente tomen conciencia para que a la hora que tengas la oportunidad de recibir el milagro, ¿a quién le vas a dar la honra y la gloria al Señor? Porque no queremos que esto se predique, iglesia. Pero Dios es un Dios celoso. No queremos que se hable de la idolatría. No queremos que se hable, por eso te digo, cuando ya Dios nos manda por allá, digo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Pero se tiene que hablar. Porque Jesús dice una palabra. No fueron 10 los que yo sané. ¿Dónde están los otros 9? Entonces Jesús dice, no fui yo el que hice posible el milagro en tu vida. ¿Dónde estás? Está esperando que le des el agradecimiento a Él. A Él solamente. Para que veas que estas cosas hacen una diferencia en nuestras vidas. Y también en Jesús. Porque te digo, esta mujer, aunque la palabra a través de ese ejemplo de una viuda, ¿verdad? Nos enseña que ella estaba en el desamparo. Porque por eso el Eterno nos dice, tengan cuidado de la viuda, de esto. Porque es una mujer desamparada por el hombre, por la figura de un hombre, por los recursos, por esto. Entonces estaba desamparada. Y tenía una situación donde el adversario, ¿verdad?, la estaba oprimiendo. No sabemos cuál es. Pero aún así seguía orando. Por eso dice, la necesidad que hay de orar y no desmayar. Yo creo que Dios lo va a hacer posible y yo voy a seguir orando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, hasta que yo vea la palabra cumplida a través de mi vida, como lo hizo esta viuda con esa fe determinante. Determínate a ver el resultado. Empuja tu corazón a seguir creyendo. Cuando nuestro corazón, David dice la palabra, que David ministraba su alma, porque a veces no me vas a decir que no, a veces nos levantamos
arrastrando la cobija. No me acuerdo cómo iba y algo así, ¿verdad? Pero arrastrando la cobija. Ay, sí. Yo creo que David así se sentía. Cuando le dijo, hey, alma mía, ¿por qué te turbas? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Aunque el alma de David se estaba turbando, yo creo que quizá empezaba a tener temor o quizá empezaba a tener dudas, empezaba a dudar. Su alma empezaba a turbarse. Y él le dice, hey, ¿por qué te turbas, alma mía? A veces nosotros así. Yo así, hey, Amabeli, tienes que seguir adelante. Esto y lo otro. A veces tenemos que, por eso dice la palabra, que peleamos echando mano de lo eterno. Y esto es lo eterno, la palabra, para seguir adelante. No de otra cosa. Las finanzas son eternas, claro que no. Si algo se gasta rápido es el dinero. El amor del hombre es eterno, claro que no. Ahorita ya ve que me daba risa un sticker que miraba en Facebook que dice, así de falso era mi amor por ti. Que tenía un gallo abrazado y en la otra foto ya se estaba comiendo el gallo. I'm sorry for you. Pero a veces así pasa. ¿Qué es lo único eterno? El amor de Dios, la palabra de Dios. Y de eso echamos mano para seguir adelante. No te quiero ofender, solamente quiero hacerte entender en tu corazón para que recibas esta palabra y veas que tienes una oportunidad de recibir tu milagro, de que Dios te haga justicia, pero que tienes que seguir adelante luchando, que tienes que persistir a través de la oración y no desmayar, de orar siempre. Fíjate, dice orar siempre. Tú no puedes estar siempre de rodillas, ¿verdad que sí? Tú no puedes estar siempre. Es que me voy a encerrar y tenemos hijos que atender, tenemos un marido que atender, tenemos ocupaciones que hacer. Aún así la palabra dice orar siempre. Porque si yo voy en mi camioneta, yo voy orando y pidiéndole a Dios a través de mi corazón, Padre, mira, no se te olvide que yo tengo esta petición delante de ti. Mira, Padre, no se te olvide que tú me has dado esta palabra. Un salmo maravilloso dice, Señor, no se te olvide la palabra en la cual me has hecho esperar. Está ahí recalcándole a Dios. Por eso dice, si este juez que era injusto le hizo justicia a esta mujer viuda, ¿qué no voy a hacer yo, Dios, que te amo con amor eterno? Que si ya entregué a mi Hijo Jesús para darte vida eterna, no te puedo devolver tu sanidad. No te puedo dar la petición de tu corazón. Llámese casa, carro, oportunidad, empleo, aumento de sueldo, esposo, esposa, lo que tú le estés pidiendo. Si ya te entregué lo que más amaba, nos va a decir Dios, ya te entregué lo que más amaba, mi único hijo. ¿Qué no te puedo entregar eso? Claro que lo puedo hacer, pero tengo que hacerte ver de la manera correcta. Tengo que volver tu corazón y tu visión a mí. Porque imagínate, Dios derramando bendiciones como lo hacía en el Antiguo Testamento, para que no vean que va con dedicatoria. Dios bendiciendo al pueblo de Israel, diciéndole, tú eres mi nación santa, yo te voy a dar, yo te escogí esto, el otro, como nos dice a nosotros. Y aquellos ingratos allá con Baal, adorando a Baal, ¿verdad que se había torcido la visión? Se había desviado la visión. Y se había desviado el corazón del pueblo de Dios. Claro que se había desviado. Por eso el Eterno dice, lo voy a hacer. Solamente estoy haciendo a través de esto que tu mirada se vuelva a mí. Que me vuelvas a buscar, que me vuelvas a ver. Claro que sí, hermana, vamos a seguir orando por ellos. Vamos a continuar persistiendo, como les decía, y con esa fe determinante. Yo sé que Dios va a tocar la vida de su nuera y de su hijo, hermana. Va a ver que sí. Usted manténgase firme en lo que Dios ha dicho de usted y caminando. Y su vida va a ser el mejor testimonio para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces te digo, solamente Dios está buscando que tu mirada vuelva a Él, que tu corazón vuelva a Él.
a través de esto. Entonces, ya volvimos a Él y Dios va a ir estableciendo su palabra. Porque Dios quiere que te levantes a luchar. Y vuelvo y te repito, con tus armas espirituales. Ahora yo compartía algo que Dios ponía en mi corazón. Los milagros de Dios no se venden y los propósitos se cumplen. Porque mira, si a ti te dicen, como a veces pasa, si a ti te dicen, oh, te va a costar tanto, tú haces hasta lo que no por conseguir ese dinero. Algunos pastores fraudulentos, apóstatas los llama la palabra, mercaderes de la fe, tienen esa doctrina y esa enseñanza. No, que tú tienes que pactar para que Dios te sane, refiriéndose al dinero. Tú tienes que pactar para que Dios te sane. Tú tienes que darle tanto a Dios para que Dios lo haga. Y tú tienes que... No. La palabra me enseña por Eliseo y Naamán que los milagros no se venden. Porque si te dicen te cuesta tanto, tú vendes la casa y empeñas lo que sea por pagar esa cantidad. Pero el reino de los cielos no es así. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y los valientes son aquellos que se levantan a pelear y a establecer la palabra de Dios en su vida. Aquellos que se levantan a luchar en contra del adversario, como lo hizo esta mujer, clamando justicia. Porque hay uno que ya lo venció en la cruz. Y ese se llama Jesús de Nazaret, el cual ha establecido un compromiso con nosotros, con aquellos que le amamos, con aquellos que le honramos, con aquellos que buscamos su rostro, con aquellos que creemos en el nombre de Jesús. Y Él lo va a hacer. Solamente hagámoslo de la manera correcta. Como te decía, aquí ella lo logró, dice la palabra, orando sin desmayar, para que nosotros veamos lo que ocurre cuando uno ora sin desmayar y sigue creyendo y sigue creyendo y sigue creyendo en la palabra que Dios dijo, en la palabra que Dios estableció sobre tu vida. Sigue creyendo que Dios se va a mover de una manera sobrenatural para el cumplimiento de esa palabra. Dios lo hará. Dios va a quitar el estorbo que tenga que quitar para cumplir su palabra y su reino a través de ti. Solamente sigue adelante, solamente sigue confiando, solamente cree en tu corazón. Porque dice, creyendo lo recibirás. Entonces, espero que esta palabra haya ministrado tu corazón y te des cuenta que, como dice su palabra, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nosotros peleamos la batalla por medio del Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que saber, iglesia. Por eso es que tenemos que estudiar. Por eso es que tenemos que ir a la iglesia, a escuchar la palabra, porque ahí se nos llama, se nos enseña, se nos instruye la escuela dominical, los servicios, cuáles son nuestras armas espirituales, qué hace el ayuno, para qué sirve, cómo lo puedo emplear, ¿verdad? La armadura, la sangre de Jesús, la cruz del Calvario, el nombre de Jesús, todo eso. Recuerdo cuando yo inicié el ministerio, el Eterno me llama a hacer un estudio de todas esas armas espirituales y me decía, Mabel, es tiempo de desempolvar esas armas y usarlas. Y claro que las hemos seguido usando en el nombre de Cristo Jesús. Pero si tú no tienes conocimiento, ¿cómo las vas a usar? ¿Cómo? Puedes tener un carro del año, el más nuevo, con la mejor cobertura afuera de tu casa, pero no sabes manejar, no lo sabes usar. Por más que ese carro sea el más equipado, no te va a mover a ninguna parte. Entonces puedes tener todo el arsenal del cielo a tu disposición, pero si tú no lo sabes usar de la manera correcta, ¿de qué sirve, iglesia? Por eso es que yo te animo a que tú busques estudiar la palabra de Dios
¿Para qué? Para que te vuelvas eficaz. Ahorita te estamos dando esta palabra de parte de Dios, de la necesidad que hay de orar siempre, porque Dios nos hará justicia de nuestro adversario. Dios quitará el estorbo y de repente veremos su mover. Dios dijo, se cumplió el tiempo. Déjame quito esta situación porque ya hice lo que tenía que hacer en él. Ya lo hice, ya ella aprendió, ya ella me conoció. Déjame la quito. Y Dios mueve la piedra. Dios lo ha establecido a través de su palabra. Solamente sé persistente y determinante. Porque te digo, a Jesús lo impresiona la fe determinante. La que se determina a recibir lo suyo, lo propio. La que continúa adelante. No me importa lo que dijeron, yo sé que va a caer. No me importa lo que esto. La que yo me reía porque la que dice, eso no se escucha a lo que el cielo dijo. Y como no se escucha a lo que el cielo dijo, a lo que la palabra dice, no lo recibo en el nombre de Jesús. Levántate en fe, mujer. Levántate en fe, varón. Y sigue creyendo. No necesitas más recursos. Porque a veces es que si tuviera el dinero, es que si tuviera la posición, es que si tuviera aquello, no necesitas eso. No lo necesitas. No necesitas la mejor cobertura médica. Porque si fuera por cobertura médica, todos los que tuvieran la cobertura médica y todo el dinero para comprarla, se sanaran. Fueran libres del azote. Pero no se trata de eso. Se trata de seguir luchando a través de la fe, de la coraza de justicia, del amor de Jesús, de las fuerzas de Jesús, para que tú veas, tu milagro está a la puerta en el nombre de Jesús, para que tú recibas. Es que de verdad yo siento de parte de Dios decirte, Dios te quiere bendecir. Dios lo quiere hacer posible. Pero no sabes cómo lastimamos el corazón de Dios cuando nosotros hacemos eso con la idolatría. Cuando nosotros vamos y nos linkamos a otro santo que no tiene parte ni suerte en los milagros. Claro que lastimamos el corazón de Dios. Claro que le duele. Nos sigue amando, sí nos sigue amando. Gracias a su misericordia. Lo sigue haciendo, nos sigue amando. Pero sí lo lastimamos. Dios quiere bendecirte. A veces no hay necesidad. Una vez yo le dije al Eterno, Padre, ¿por qué tantos problemas? Dijo, porque solo así me buscan. Porque cuando no hay problemas, cuando todo va bien, la gente tendemos a ser malagradecidos y olvidarnos de Dios. Y cuando dije, ay Señor, le dije, cuando me dijo, es que solo así me buscan, Amabel. Solo así se humillan, solo así se rinden a mí. Pero no te preocupes, el azote no vino para muerte, sino vino para ver la gloria de Dios. Dice la palabra, mira, ya con este ejemplo termino en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Jesús andaba ya haciendo sus asuntos, predicando, ¿verdad? Y que la hermana de Lázaro, Marta, le manda a decir que Lázaro está enfermo. Jesús no salió corriendo a buscar a Lázaro. Ah, mira, Jesús siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Llega Jesús y le dicen, hace 4 días ya murió y ya gía del cuerpo. No sé si lo dijo, ¿verdad? Como reproche o no sé. Pero quizá ella dijo, ¿y ya para qué? Jesús sabía que en él estaba el poder de la resurrección y que por su palabra se iba a cumplir. Soltó la palabra. Lázaro, sal fuera. Era Dios ordenando. Y se nos quitaron la piedra. Tú te sabes la enseñanza. Nos quitaron la piedra. Lázaro resucitó.
sin importar la condición en la que él estaba. Entonces yo creo en el nombre de Cristo Jesús, que sin importar la situación y la condición que han puesto, por la palabra de Dios va a resucitar lo que te han dicho que ya murió, o la sentencia que establecieron sobre ti, por la palabra de Dios. Jesús ya sabía y aún así esperó y aún así se mantuvo. Decía, llegando yo sucede, soltando la palabra sucede. Entonces solamente di como aquella persona, el centurión, solamente envía la palabra. Porque si tienes la palabra, mira mi hermano, así se levanta el infierno, cae en el nombre de Cristo Jesús y te entrega lo que es tuyo. Viene bien escurridito, te lo deja y se va. Porque él sabe que tiene que obedecer. Él sabe que tiene que obedecer al Señor. El jefe al mando todavía es Jesús, que no se le olvide. Establece esta palabra, rompe las ligaduras por la palabra que Dios estableció en ti, en el nombre de Jesús. Y sigue creyendo que el milagro sucederá. Pero yo te invito y te insto a que tengas esa fe, de que sigue creyendo, de que permanece, de que continúa, de que, a veces vas a recibir, como te digo, esas cosas de que, dicen esto, dicen aquello, cosas contrarias. Y tú a veces, en verdad, vas a quedarte, como te digo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Dios te bendiga, Violeta. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Humillémonos delante de la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Porque a veces así pasa. Vas y te dicen, es que esto, es que aquello, es que aquello. Y tú lo escuchas. Y yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Porque es el tiempo donde vamos a ver los milagros de Dios obrar a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y el corazón de su pueblo se tiene que volver a Él. Los corazones que se han ido tras Baal se tienen que volver al Señor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo se van a ver? ¿Cómo se van a volver al Señor? Al ver su poder y al ver su gloria. Por eso creo firmemente que yo soy candidata y también voluntaria. Yo soy candidata para que un milagro opere a través de mi vida, a través de mi situación. Que la voy a pelear, la voy a pelear. Ahí tú me dices si nos aventamos un seminario de guerra espiritual y armas espirituales. Pero de que la peleamos, la peleamos. Y de que la ganamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Y continuamos adelante. Dios no necesita gente capacitada. Porque los fariseos eran los que se sabían y tenían la mejor oportunidad. Porque se sabían la palabra de pe a pa. Y dime a qué fariseo escogió Dios. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, ¿a quién? ¿A cuál fariseo llamó? A ni uno. Aunque tuvieran el conocimiento. Dijo, mejor enseño a estos que no tienen conocimiento. Entonces yo califico para un milagro de Dios en mi vida. Por eso sigue a través de la oración persistente, que el juez diga, mira, no voy a hacer que me sea molesto. En el nombre de Jesús. Entonces, espero, iglesia, que esta palabra haya bendecido tu vida. Seguimos adelante en el nombre de Cristo Jesús. No te detengas. Nos vemos. Ay, mira, se cortó. No te detengas. I'm sorry for you. Es que es un tema familiar y seguimos creyendo, pero Dios sabe. Entonces no te rindas. Sigue luchando. Sigue perseverando a través de la oración. Sigue suplicando. Sigue derramando tu corazón delante de Dios. A través de tus lágrimas, a través de tu clamor, a través de tu gemir. Señor, ten misericordia de mí. Señor, Padre, eso hacemos. Eso hacemos. Hace días alguien decía, oh, mira que esto y que el otro. Y yo decía, si supieran cuántas lágrimas se derraman.
pero la honra y la gloria de Dios se manifiesta. El nombre de Dios es glorificado. Entonces no te rindas, ve a tu lugar secreto y ahí conquista a través de la oración. Ahí que tu corazón se quebrante, que tu corazón clame, gima. Pero ahí vas a encontrar al Señor y ahí va a soltar la palabra. Porque Él dice, ¿acaso yo no voy a hacer justicia a mis escogidos? ¿Acaso no lo voy a hacer? Claro que lo quiero hacer. Entonces sigamos adelante, iglesia. Dios mediante, nos vemos en la próxima enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. No te rindas, continúa conquistando el reino de los cielos y nos vemos, Dios mediante, en el nombre de Jesús.